¿Qué onda a todos? Bienvenidos nuevamente. Hoy estoy con la arquitecta Jimena Cárdenas. ¿Y qué es lo que nos pasa siempre, Jimena? Siempre nos salimos del plan. Siempre nos salimos del plan. Ahora Jimena es la autora de esta nueva historia, entonces pues a ver, vamos a ver qué nos trae de chisme. Hoy les traigo un chismecito. Les voy a contar cómo me salí del plan completamente con una remodelación que hicimos en un depa. En un inicio, al parecer, todo iba a ser muy sencillo, nada más era poner unas tiras LED, un letrero con un nombre y con unas luces, unos spots y ya. Pero pues evidentemente no fue así. Sí creo que todo comenzó mal desde que yo no pude ir a la primera cita donde se hizo la explicación de lo que se quería, pero sí después rebotamos en oficina de, ¿sabes qué? Hay un proyecto y es como, ok, a ver, ¿qué implica ese proyecto? Entonces me explicaste qué se necesitaba hacer, qué áreas iban a abordar, qué querían, y ya sobre eso empecé a desarrollar un presupuesto como siempre lo hacemos, que tratamos de ser lo más exactos posibles. A ver, ahí el primer tema o error que yo detecto es que muchas veces cuando hacemos proyectos para familiares o amigos, caemos un poco en la informalidad. Entonces damos mejores precios y hacemos las cosas un poquito más informales. No con irresponsabilidad, es el mismo compromiso o hasta más. Pero si de repente, sí, ahí te caigo y aquí ahora te veo y tal. Ajá, ¿No? más Y fluido. en cuestión chamba, pues como era algo muy sencillo, pues a veces piensas que no vale la pena o que nos va a quitar el tiempo, armarnos un planito, dibujar los acabados, etcétera. Entonces, pues no necesariamente el no haber ido a la primer cita fue el problema. Así fue como se suscitó la negociación. Sí. Si ese día no pudiste ir o no, pues bueno, así fue. Creo que más bien el tema fue que no lo hicimos, que no lo plasmamos en papel y tal cual nos pusimos de acuerdo con un checklist, el programita de obra. Sí había un programa de obra sencillito, pero no había con qué compararlo, que era con el planito y las especificaciones, ¿no? Entonces creo que ahí fue la primera cosa. Sí, o sea, siento que también, por ejemplo, para esa obra en cuestión, pues teníamos que conseguir un eléctrico que también nos hiciera ranuras y que supiera medio hacer parches, porque pues no nos convenía llevar al albañil a, ¿sabes qué? Solo hazme una ranura, un todólogo, llevar un todólogo. Porque no convenía, ¿sabes qué? Llévame al albañil para que me haga la ranura y después que se vaya a la obra y después regrésamelo para que tape. Entonces nos buscábamos como agilizarlo. Entonces al llegar, como que tener nueva gente y todo, nunca saqué el cuaderno, que fue como uno de los errores donde tenía apuntado. Solo fue como, pues vamos a poner tira LED aquí en la sala. Eran 2, 3 cosas, sí me acuerdo. Sí, fue como de que, estas cosas, sí me acuerdo, qué tan difícil puede ser. Entonces ya justamente como que en la movida del primer día justo vimos de, van a ser unos 3 días máximo, una semana. Fue como, vamos a empezar poniendo la tira LED aquí, vamos a pegarla en la cocina, hay que ver de dónde podemos sacar luz y todo. Entonces yo tampoco nunca te avisé de que, ¿sabes qué? Ya estoy aquí, ya voy a empezar con esto. Sí. Ahorita que decías lo de alguien que sabe hacer un poquito de todo, si tienen equipos de trabajo en las obras, hay que tratar de tener a alguien que sepa un poquito de todo. Sobre todo si ya tenemos un equipo de trabajo, pues hay que buscar a alguien que sepa un poquito de todo. No para que sea el todólogo en la obra. Si tenemos una obra grande, siempre hay que tratar de que el especialista haga su especialidad. Si traemos un electricista, que él se ponga a poner cajas y mangueras. Si traemos un albañil, que se ponga a pegar blog. Y si traemos un plomero, que él se ponga a pegar tubos. Pero sí es ideal tener a alguien que sí sepa un poquito de todo, aunque sea especialista en algo, para cuando te salen cosillas express. Sobre todo cuando son conocidos o clientes recurrentes, porque muchas veces preferimos no aceptar esos trabajos porque nos traen más problemas que ganancias. Pero cuando es un amigo, un familiar o un cliente recurrente, pues sí nos gusta darles el servicio, pues como atención y al final
pues nos traen más trabajo, entonces también entre que atención, agradecimiento y pues de que si lo haces bien, si le ganas algo. Sí. Y esa persona pues te saca de muchos apuros, porque si Ajá. tú tienes que coordinar para una tontería de poner un apagador aquí, Ujú. sacar la luz de acá, ranurar, poner la manguera, taparle, pintarle, y hay que llevar al albañil, al Al eléctrico, al electricista, al pintor. yesero y al pintor, porque, ay, es que yo no sé poner Ajá. mangueras, y O no lo llevas hago. al que pone las mangueras, y, ay, es que yo no sé resanar, Ujú. y luego si les dices, ay, está bien fácil, nomás hazle así, te hacen una cochinada. Ujú. No sabemos si es adrede, O si para en que realidad veas que yo no hago saben. eso, Ajá. o si de verdad le salió una cochinada, eso es un misterio. Ujú. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. ¿Qué más? Sí, entonces, pues justamente fue así como el primer día de, vamos pegando el lateral. La cocina quedó súper padre, lo probamos, fue como, qué bonito se ve, la sala también, el baño, el otro Todo llenaste de cuarto, tiras LED. todo. Yo dije, quiero que la casa brille. No tenían luz, no se veía tanto, ya se veía mucho. Pero justamente cuando ya estaba en ese inter de que, no, pues sí se ve muy bien, fue como, oye, Arki, ya no tenemos tira LED. Y yo, espérate, ¿cómo que ya no hay? Y Sí, yo, faltaba un área solicitada. sí, bueno, si la Dos separamos áreas. 2 áreas. Y fue como de que no manches, espérate, ¿cómo que no alcanzas? Y yo saqué los metros. Y ahí fue cuando te pregunté, oye, ¿cuántos metros eran? Y ya me dijiste, ¿dónde pusiste? Y ya cuando tú me dijiste, ¿dónde pusiste? Tira, le dije, ya, Ya valimos. la regué. Y en Pusiste en la efecto. cocina, ¿no? Y ahí no iba. Ajá, puse en la Y cocina y en ahí el no. baño de la entrada, En y el era baño en de el la baño entrada. de la recámara. Ajá. Sí. Entonces ahí tú dices, bueno, pues una tira LED, pero el como pedir material, y a veces no lo tienen de entrega inmediata, coordinarte, que el proveedor, las vueltas, y pues es más gasto, al final no sabes qué más puede salir. Entonces se te va mermando y terminas poniendo tú. Entonces fue justamente cuando me dijiste, ¿en dónde pusiste? Y ya pues te mandé las fotos y fue como, mira, al menos se ve muy bien. Y sí fue como que, chin, pues hay que ver para comprar más tira, chécate cuántos metros faltan y hay que ponerlos. Hasta ese punto, Ajá. nosotros normalmente cobramos nuestros honorarios y cobramos un porcentaje muy chiquito de imprevistos. Ujú. Que para este punto, antes no lo hacíamos y lo Ajá. terminábamos poniendo la utilidad. Para este punto todavía dijimos, bueno, todavía nos queda Ajá, estamos bien. lo que ganamos y pues le dimos algo extra, ¿no? Ujú. Entonces, pues X, ni modo, pues compra las tiras y ya ponlas, ya que. Ajá, o sea, hasta ahí estábamos bien. Pero todo seguía en la normalidad. Ajá. Y como dice la ley de Murphy, si algo puede salir mal o si algo puede pasar, va a pasar. Y en efecto pasó. Después de eso fue como con el cliente de, ¿sabes qué? Quiero poner más apagadores, más contactos, entonces pues cómprate los contactos. Y en ese inter que se fueron a comprar los contactos, también los compraron en la tienda más cara donde puedes comprar cosas. Entonces me llegan con una nota de 600 pesos de 5 contactos y yo, no manches, ¿dónde los compraste? Entonces como que ahí ya fue una cosa tras otra. Y total que terminamos pidiendo más material. Volvimos a llegar a la obra a coordinar otra vez todos. Y terminamos de poner donde faltaba la tira LED. Entonces fue como de que, ok. Antes de eso, Arki, ¿sabes qué? No, es que tengo que encontrar dónde baja la luz porque no lo encuentro. Entonces, ok, rompe la pared que era puro cemento. Entonces también pues obviamente al cliente no le gusta llegar a su casa, pensar que iba a ser algo muy rápido y ver todo lleno de polvo, todo movido, que estés dormido y tengas ahí una ranura abierta. Y no sabíamos también cómo darle el terminado a la pasta porque era, ya sé que se llama tirol, pero era como de unas bolitas y también como igualar los tonos, pues cuando ya es pintura no es tan fácil y se termina viendo como un parche. Sí, la pintura cuando repintas se va a ver un parche. Uh-huh. Si compraste la misma pintura, se va a ver un parche. Siempre. ¿Por qué? Porque la pintura puede ser el mismo tono, pero pues también con el tiempo va cambiando un poquito su color por suciedad o por humedad o por el ambiente, te va generando su desgaste normal. No quiere decir ni que esté mal, ni que esté cochino, ni nada. O sea, es un desgaste natural
que al momento de aplicar pintura nueva, pues se va a notar el parche. Sí, eso siempre se nota. Y más cuando es un lugar que no tiene nada más pintura y que más bien le pusieron una pasta con color, pues con mayor razón, si no le pones exactamente la misma pasta, es muy difícil igualarlo con pintura. Sí. Y hay pastas como el Tirol que las preparan en sitio también. Eso también no es como cambia. que te venden una cubeta con un código y ya Listo. así viene de fábrica, sino que se lo van en sitio. Entonces, ahí pues lo más fácil sí era igualarlo con alguna pintura, ponerle una pasta lo más parecido, y si no daba el tono, darle ahí una manita con alguna pintura, casi igualada en sitio. Sí, porque intentamos, justo fue como otro de los errores, que compramos la cubetita en Comex y fue como, traigo la pieza e igualamelo. Pero pues no, entonces ya nos llevamos la cubeta y sí fue como ahí estar mezclando los colores hasta ver más o menos que diera el tono de ponle más de este, ahora quítale, ahora más neutro, ya nos pasábamos. Entonces fue como un estrés. Y algo que nos ha pasado muchas veces y que es algo que ya decidimos que no nos vuelva a pasar. Porque no es que nos haya pasado muchas veces y no lo hayamos corregido, sino que nos ha pasado en diferentes cosas, pero llegas a la conclusión de que es la misma decisión. Que significa que te dejaron algo más o menos bien. ¿Sí? No, pues es que ahí está la pasta, pues ya si no le gusta el cliente, pues ya lo resolvemos. No, o sea, como tú dijiste ahorita, ley de Murphy, si crees que va a pasar, va a pasar. ¿Para qué te esperas a que pase? Si tú ya lo estás detectando, ¿para qué te esperas a que lo detecte otro? Pues ya arréglalo. Pues sí, que mucho trabajo, pues sí, pero es peor ese mucho trabajo hacerlo otro día a hacerlo cuando ya estás ahí. Entonces, eso pasó con los enjarres. Por ejemplo, ahí todavía no los había visto 100% terminados. Me fui, no nos los aceptaron, llego otro día y veo lo de las lámparas, ¿te acuerdas? Sí. Que una estaba chueca. Sí, una la dejaron chueca, no sacaron bien como el hilo. Y si tú caminabas normal por la casa no se veía. Pero si te sentabas donde se le ocurrió sentarse el arquitecto, o sea yo, se veía que no era una línea recta. Sí. Y de todos los demás lados decías, pues igual y no se da cuenta el dueño. Pero ya lo viste. Sí, o sea, ¿por qué vamos a venir por esa tontería. Sí. Inmediatamente vayan, quítenme esa maldita lámpara que está ahí y hagan otro pinche hoyo al lado, porque esa lámpara va derechita con las otras. O sea, ya había una variación como de 2 centímetros. Y eso lo había hecho el electricista, ya no estaba el electricista, ahora a ver si el albañil que ahí no nos movía algo del cable y que fundía afortunadamente todo. no fundió el foco y sí lo pudo mover, y ya nada más fue tema de darle una enyesadita y quedó bien. Pintarle y quedó bien. Pero eso era algo que también se iba a dejar pasar y que casi ahorita ahí estuviéramos. Sí, o sea, seguiríamos con eso. O sea, algo de 3 días se convirtió en algo de 1 semana que terminó siendo como de 2 semanas. O sea, sí se extendió muchísimo. Y también recuerdo que otra de los detalles que se nos salió del plan fue el letrero con el nombre. Que nos lo dieron con una cajita que resultó que era un regulador. Y nosotros dijimos, pues el eléctrico nos dijo, córtalo y lo conectas. Dijimos, bueno, pero sí, o sea, la corriente sí te da el voltaje. Entonces ya nosotros descarapelar los cables, conectarlo y aprenderlo, pues fundimos. Evidentemente. Sí, tenía un reguladorcito que era el mismo adaptador. Nos dijeron que cortáramos los cables, los uniéramos y que no ocupábamos ya el conector, pero no era un conector, era un regulador. Cuando yo lo vi, sí te dije, Jimena, eso es un regulador, no creo que así sea. No, el electricista sí me dijo. Y pues tú confías. Y a lo mejor así te dijo, pero a lo mejor no te puso tanta atención en lo que le explicaste o en la foto que le mandaste. Y ahí vamos a hacerle caso, a no hacerle caso a mi intuición. Y no se pudo. Y ya tuvimos que volver a conseguir otra tira LED, regulador en otro día. Volverlo a colocar. Son más pérdidas de tiempo. Exacto. Que ese letrero también, ese sí nos lo pasaron, pero ese sí preguntamos. Se colocó a la izquierda del muro y no al centro. ¿Por qué? Porque tú tenías una imagen de referencia
donde no se veía todo el cuarto. Ajá, se veía como una parte y yo me guié por la cuna, de aquí está la cuna y está arriba de la cuna. Ahí estaba el letrero cargado hacia la izquierda, arriba de la cuna, en toda la pared, pero no estaba al centro. Sí. Y cuando yo llegué, me di el patatús. Ajá. Porque yo ya había, queriendo ahorrar tiempo, yo ya había taladrado, Ya puesto estaba taquetes. bien puesto el letrero. Ahora hay que volver a resonar toda la pared. Sí, no. Y bueno, al final ahí lo que se nos ocurrió es agregarle cosas al letrero. Le pasamos la idea al cliente, oye, quedó un poquito cargado por acá, pero le vamos a agregar unas nubecitas. Para que se y ya pierda como el centro. va a equilibrarse la pared con lo que el hay, con el letrero y diseño. el diseño. Y creemos que se ve bien. Lo autorizas, no te las voy a cobrar porque Este es error nuestro, gasto nuestro, Ajá. nos sale peor acomodarle el otro letrero. en medio. En cuestión económica salía peor. Sí, porque, Y tiempos. tú dices, bueno, es solo mover el letrero, pero también tienes que ver qué hay detrás de eso. O sea, siento que ese también es como un detalle de no solo es llegar y abrir, sino qué necesitas, Si es cuántos días, personas. parchar los hoyitos, volverlos a pintar, Exacto. que te queden feos los parches y ahora ya no le gustan los parches. Sí, Definitivamente era buscar otra solución creativa para que el letrero se quedara donde está. Sí. Pero bueno, creo que quedó bien y les gustó con las nubecitas. Sí, o sea, al final todo fue un éxito, sí les gustó, sí se adaptó como todo el diseño y quedaron contentos. Ya nada más fue que dimeamos unas luces porque ahora se les hacía mucha luz, porque pues no tenían en tantas partes. Sí, para el tema de la luz, normalmente esas luces que compramos, pues son prácticamente de las intensidades pues normales o más bajas. Ajá. El tema es que los plafones que había en ese departamento no eran suspendidos. Normalmente un plafón pues es la tabla roca que va del techo un poquito más hacia abajo y se les hace un huequito a todo alrededor para que se le ponga una tira LED y haga una luz indirecta que sea bonita, como un resplandor de luz alrededor del techo. Ajá. En ese caso pegaron la tabla roca directamente al techo y solamente no la llegaron hasta la orilla 1 o 2 centímetros. Entonces había como una especie de canal alrededor de todo el techo. Una especie de huequito. Y ahí le pegamos una tira LED a todo alrededor. ¿Qué es lo que pasaba? Que la tira LED reflejaba directamente a la pared. O sea, no tenía medio centímetro para rebotar en la pared. Entonces la rebotaba muy intensamente. Entonces hacía, en vez de ser un resplandor, hacía un color. Sí, tenías una franja de luz. Tenías una franja de luz. Entonces como que eso no les gustó tanto y querían que cambiemos las tiras LED por una de menos intensidad. Pero la neta es que eso también era mucho rollo. Entonces uno también hay veces que hay errores que no son tan errores, sino que hay cosas que a lo mejor uno sí se las imagina, pero a lo mejor ellos no. A lo mejor a nosotros no se nos hacía algo... con tanto ruido, pero... No nos hacía mucho ruido, nos hacía algo malo. Pero ellos sí. Entonces, pues a buscar soluciones. Exacto. Y la solución fue poner en el apagador un dimer que regula la intensidad de la luz. Le subes y se intensifica, le bajas y se baja la intensidad. Con las tiras LED o a veces con muy pocas lámparas son compatibles los dimers. O sea, no podemos pensarlas para cualquier tipo de... Hay ciertas. En este caso, con esa sí se podía. Nos comentaba el proveedor que corríamos el riesgo de que si le bajábamos mucho, iba a parpadear por la regulación que traen las tiras LED. Los LED chiquitos consumen muy poca energía y nosotros en el apagador traemos mucha energía. Entonces, al regular, podíamos destantear la energía que le cayera y lo que hacen las tiras LED es parpadear. Exacto. Pero pues creo que funcionaron muy bien, ¿no? Se regularon muy bien y fue la solución que se encontró ahí. Exacto. O sea, como que al final a todo le dimos solución, pero sí fue... Pero en todo nos tardamos. Pero en todo nos tardamos, todo se salió del plan previsto y sí... Fueron unas semanas muy estresantes. ¿Y cuáles son los problemas principales de salirte de los tiempos en la obra? Supongamos que le ganamos lo que le teníamos que ganar. Vamos a
poner una cifra que sean 4,000 pesos. Ujú. Supongamos que sí le terminamos ganando los 4,000 pesos. Ajá. Pero de esos 4,000 pesos, supongamos que sí le terminamos ganando los 4,000 pesos. Pero esos 4,000 pesos, si los íbamos a ganar en 3 días y Ujú. los ganamos en 2 semanas, pues esa semana tuvo 14, 15 días. Ajá. Y si nosotros somos capaces de generar 4,000 pesos cada 3 días, Ujú. pues ¿cuánto dinero perdiste En si eso. solo generaste 4 En 2 en semanas. 2 semanas? Ese es el problema real de estas Ajá. empresas. No tanto el que, ay, que voy a tener que volver a llevar a esta gente, Ajá. y que voy a tener que tal, y que voy a tener que tal. Si te divirtiera eso, pues a lo Ujú. mejor no es un desgaste, al contrario, pues voy a volver a llevar a este cuate que me cae bien, a que me cambie la Exacto. lámpara, y a lo mejor te la pasas a todo dar en el Ujú. trabajo. Pero el problema es que ya no generaste lo suficiente y a Ajá. todos hay que pagarles. Exacto. A la arquitecta Jimena hay que pagarle su semana, al albañil que fue hay que pagarle su día, al que no está por día hay que pagarle su arreglo, Ujú. porque si él lo descompuso, a veces ni él te lo arregla, te vuelve Exacto. a arreglar su arreglo y ahí te peleas con él de que, Ujú. oye, pero pues que lo dejaste mal. No, es que usted me dijo, no, es que no me dijo, y no, es que yo le entendí así, pero no me explicó bien, pero yo sí te dije bien, y en lo que Ujú. te arreglas, pues dices, ya pues, Ahí te te vuelvo a dar tantito más. Ajá. Hay veces que pues no aplica y no debe aplicar, y hay veces que Ujú. pues cedes, y hay veces que pues no tienes de otra, Exacto. ¿no? Que ahora, si cediste y no tuviste de otra, y él no tenía la razón, pues tan simple y sencillo que no lo vuelves a contratar, ¿verdad? Ya Ujú. también cada quien pone en Decide. riesgo su trabajo si te quedó mal en ciertas cosas. Ujú. Pero bueno, ese fue el problema real. Sí, o sea, ya cuando lo transformas a números, no como Y a tiempos, logística, ajá. ya es cuando dices de que chino, o sea, la ganancia que era para unos 3 días ya se me mermó. Sí. O sea, ya no queda nada, literalmente. O le terminas poniendo tú. Sí, ahí está pues el asunto Ujú. que tenemos que resolver en proyectos chiquitos, ¿cierto? Porque a lo mejor en proyectos grandes no se alarga tanto o no se nota tanto, Ujú. el impacto económico no es tan grande, pero pues también, si en una obra grande suceden muchas lagunitas, Sí. al final el ahorro pues es sustancioso, nada más que a veces no se nota. Ujú. Deberíamos de también tenerlo en consideración en todo, Sí. desde el diseño hasta la Ujú. construcción. Sí, también siento que una de las estrategias que ya implementamos que funciona es como el checklist de errores. De, ¿sabes qué? Todos estos errores nos han pasado, Y ya en el prevélos. presupuesto lo vas. Exactamente, dices como de que, a ver, ya confirmé esto puede pasar, a ver, ¿cómo puedo evitar que esto me pase? Y ya tienes, o sea, ya tienes más cosas controladas y ya si algo nuevo se sale de control, pues bueno, lo añades, pero ya la siguiente significa que ya no te puede pasar. O ya te tendría que pasar menos o no te tendría por qué pasar porque ya lo estás previendo en esto. Exactamente. Porque pues al final, o sea, eres humano, trabajamos con personas, no con robots, entonces siempre va a haber errores, siempre va a haber detalles, pero el chiste es dejarlo lo mejor posible, lo que uno pueda, no como, ay, pues ya como sea, Sí. o ahí se va. Y también tenemos que ser conscientes de que ese tipo de clientes para ese tipo de trabajos, ¿por qué nos contratan? O sea, si yo voy a hacer un arreglo de iluminación y nada más es poner 3 focos ahí y quiero pintar esta pared y quiero poner un parchecito aquí porque se me descarapeló la pared. ¿Qué necesidad de contratar a un arquitecto si yo puedo buscar a un electricista, decirle exactamente qué es lo que quiero porque no debe tener mucha complejidad, decirle que me pinte y decirle que me arregle? Tan sencillo como ahorrarse tiempo, que alguien administre, porque yo no quiero estar que cuánto me cobras y que esto y que la negociación y que si viene y que si no viene, etcétera. Y lo más importante, el criterio de alguien como él, que poniendo el ejemplo de las lámparas,
el tipo que puso las lámparas se le ocurrió que así estaba bien, Ajá. Pero llega... pero llega alguien con un criterio Ujú, similar al de tu cliente y dices, es que no se ve bien. ujú. Ay, pero no pasa nada, no afecta, no importa. No se ve bien. Tú déjalo como yo creo que debe ir porque mi criterio es que eso no está bien. Ujú. Y que ese parche no se parece tanto al que hay, no se Ujú. camuflajea tanto. Sí, pero es que es como lo mejor que se puede hacer. Pero si en mi criterio sí hay otra forma de hacerlo mejor, Ajá. Hay que hacerlo. hay que encontrarla. Entonces, ¿qué es lo que te contrata un cliente cuando son cositas que pareciera que las Ujú. pudiera hacer? Pues tu tiempo, tu administración y sobre todo su mismo criterio. Exacto. Eso es lo que busca esa persona. Entonces, pues por eso lo delegan. Y Ujú. por eso en su trabajo tienen gente a quien le delegaron cosas Ujú. y se la delegan con la idea de que tienen el mismo criterio que ellos. Que Si ellos. no, pues mejor yo lo hago. Exactamente. Ahora, si pones a hacer cosas a alguien incompetente, pues esa incompetencia se va a traducir Ujú. en tus entregas. Porque Sí. al final el nombre de tus entregas es el nombre de la empresa, Ujú. no tal cual del que lo hizo. Exacto, es como yo estoy representando a, no me estoy representando solo a mí, ni ay, es que él lo hizo, sí, pero ¿quién estaba a cargo de él? ¿Quién lo contrató? Y de eso tenemos que ser muy conscientes. Todo lo que Sí. quede mal es parte de tu criterio, Ujú. entonces tú piensa si ese es tu criterio. Exacto. ¿No? Y pues bueno, ¿qué más? ¿Ya se acabó la historia o hay Ya, falta? no, ya, fue mi pesadilla de unos meses atrás, Un par de meses atrás. pero ya, Ya se superó y se arregló y quedamos bien. sí, quedamos bien. Pues Muy bueno, si alguien importante. tiene más historias, ¿a dónde nos las puede mandar? Porque acuérdense que también podemos platicarlas y ver qué les sacamos de provecho. Me las pueden mandar a mi Instagram, que es jimena-mcc, o también a las redes de la oficina, que estamos como blacklines.arc. black.lines.rq. Eso, me falta un punto. Ahí me las pueden mandar y aquí las platicamos. Muy bien. Pues listo, Nos gracias. vemos.